Ludwig van Beethoven. Beethoven, como todo el mundo lo conocía. Al escuchar este nombre, nuestra mente viaja a una época del clasismo y el romanticismo. Beethoven, uno de los maestros indiscutibles de la música clásica. Considerado uno de los compositores más importantes en la historia de la música, por innovar en la creación de sinfonías, cuartetos de cuerda, conciertos para piano y orquesta. La formación musical de Beethoven implicó un trabajo extenuante desde niño. Su padre, Johann, un músico mediocre y borracho, quiso hacer de él un nuevo Mozart, sometido a un aprendizaje que le afectó de por vida. Beethoven padeció la obstinación de su progenitor, quien lo reprendía a golpes por cualquier error que cometía frente al piano y lo privaba del sueño con tal de mantenerlo practicando. Los testimonios de la época describen a Beethoven como un niño hosco, abandonado y resentido hasta que conoció a Christian Neff, un músico que se hizo a cargo no solo de su educación musical, sino también de su formación integral. Durante los años que pasó con Neff, Beethoven estableció amistad con Stefan y Leonard von Brahms. La presencia de ellos resultó determinante para encaminar la vida del músico, especialmente tras la muerte de su madre en 1887. Ellos lograron conectar a Beethoven con la sensibilidad liberal de una época convulsionada por los sucesos revolucionarios franceses, brindándole armas sociales para tratar directamente a la nobleza ilustrada. La vida con el conde Wallenstein fue decisiva para establecer los contactos que le permitieron instalarse en Viena, centro indiscutible del arte musical y escénico. A la edad de 22 años, a pesar de que la capital musical de Europa contaba con 300 pianistas profesionales y otros 6.000 estudiantes, Beethoven se convirtió en una celebridad como pianista. Su manera única de tocar, unidas a sus impetuosas interpretaciones, abrieron el camino para darle a conocer como compositor, destacando por efectuar obras diferenciadas del clasismo de Mozart y Haydn. Beethoven era la gran novedad. El debut como compositor se produjo con la Sinfonía número 1 en Do mayor, en el Teatro Real Imperial de Viena, el 2 de abril de 1800. Si bien ganó el reconocimiento del público, el compositor detestaba su obra al considerar que era deficiente. Su precoz popularidad como compositor, especialmente como pianista original y prodigioso, le abrieron las puertas de las casas más nobles. Acogido condescendientemente por la alta sociedad, Beethoven no encajaba en esos círculos exclusivos y lo hacía notar. Confiado de su valor, consciente de su genio y dueño de un carácter explosivo y obstinado, Beethoven rechazaba las normas sociales y de cortesía. Decidía comportarse de manera atrevida y no convencional de forma deliberada, empeñado en demostrar que nunca admitiría a un patrón por encima de él y que el dinero no lo convertiría en un ser dócil. Su rebeldía hizo que formara una personalidad inflexible, con el talento
no pudo disimular. Su actitud despertó numerosas críticas, catalogándolo de retraído, presumido y egoísta. Muchos prefirieron distanciarse de él e incluso quitarle el saludo. Poco a poco comenzaron a aislarlo. Mientras Beethoven era víctima de su comportamiento, sufriendo el silencio, las muestras de desafecto. De acuerdo a la musicología, el trabajo de Beethoven se divide en 3 estilos, todos muy ligados a su vida. El primero, el clásico, considera desde su infancia hasta 1799. El segundo, heroico, comienza en 1800 y abre las puertas del romanticismo. También se relaciona con la aparición de su sordera y como punto de origen de la mayoría de sus obras más conocidas: Emperador, Heroica, Quinta Sinfonía, Pastoral, Primavera, Apasionata, Paralisa y la icónica Claro de Luna. Por último se encuentra el estilo reflexivo, el que refiere al final de su vida. Contiene sus obras más profundas e inquietantes. Los últimos cuartetos para cuerda, Novena Sinfonía, Misa Solemnis, Hammerklavier, las 3 últimas sonatas para piano y las variaciones de David. Todas estas etapas marcan un antes y un después en la historia, convirtiéndose en el punto de referencia para comprender la esencia de la música y reconocerla como una de las grandes creaciones del hombre hasta el día de hoy. Ludwig van Beethoven murió de cirrosis la tarde del 26 de marzo de 1827 en Viena. Falleció a la edad de 57 años, siendo el músico más importante de su tiempo y dejando su genialidad en obras para la prosperidad, tras una existencia marcada por la soledad y la comprensión. Beethoven fue enterrado 3 días después en presencia de todos los músicos y poetas de Viena, quienes vistieron de luto con rosas blancas. El ataúd fue cargado por Johann Nepomuk y Rodolphe, entre otros compositores, mientras que el joven Franz Schubert fue uno de los portadores de la antorcha. Apreciado y respetado, su funeral paralizó completamente la ciudad, cerrando incluso las escuelas. A la ceremonia asistieron más de 20.000 personas, quienes despidieron sus restos en una carroza tirada por 4 corceles negros, seguida por un desfile de 200 coches de caballo.